extremadamente humilde sus orígenes, la única formación sistemática educativa, segundo grado de la primaria. Tuvo que trabajar porque era el varón más grande que había de los 3 hermanos que había. Más bien humilde, pobre, en una ciudad chica, muchos hermanos, él siendo el hijo mayor de la familia, así que a trabajar, siempre trabajando, en lo que sea siempre estaba trabajando. Y adquirió, a fuerza de trabajo y tesón, un lugar en el mundo de las artes. A ser reconocido como uno de los más destacados escultores de acá de San Juan. Él nació en un pueblito muy pequeño, pero con mucha historia, del departamento de Soriano, Uruguay. El pueblo se llama Santo Domingo de Soriano y está, para ubicarnos, en la desembocadura del principal río de Uruguay, que es el Río Negro, y que desemboca en el río Uruguay, muy cerca de Gualeguaychú. Se crió en una familia más bien humilde, pobre, en una ciudad chica, muchos hermanos, él siendo el hijo mayor de la familia, así que a trabajar. Extremadamente humilde sus orígenes, la única formación sistemática educativa, segundo grado de la primaria. Todo lo demás, lo que adquirió, todo fue fuerza de tesón, autodidacta. Creo que fue en eso que lo acompañó toda la vida, un poco resentido con la vida, enojado porque no pudo estudiar, porque no pudo hacer la escuela. Tuvo que trabajar porque era el varón más grande que había de los 3 hermanos que había, así que él tuvo que trabajar, arrear vacas, etcétera, etcétera. Hasta que a los 24 años le dijo: mira, papá, a mí realmente me gusta la escultura, así que me voy a ir a Montevideo. Mi papá era una persona con personalidad fuerte, decidido, tenía sus ideas y creo que las mantenía, las seguía. Una persona muy humana, con muchos códigos. Si le fallaban, se enojaba más de lo adecuado. Se hizo querer muy mucho porque él tenía códigos eso se lo agradezco también porque de comportamiento social y el compromiso, o sea, cuando la palabra valía. Él era un hombre muy, casi, como se dice ahora, que era no visibilizado. Como era tan sencillo, hasta a veces hasta extremos en su aspecto, no era un hombre de vida social. Y le gustaba trabajar solo. No quería, dice, porque si yo llamo a alguien y me ayuda, seguro se lastima o le pasa algo. Yo me las arreglo solo. Pues. No usó socialmente su capacidad como artista para destacarse. Él se destacó por su obra. Admiraba mucho los pueblos originarios, le encantaba ir a buscar. Había armado una especie de museo y anotaba dónde lo había encontrado, cómo era. Como que siempre lo atrajo eso, como que un respeto, pero como que él le gustaba mucho. Trató, yo creo que en cierta forma, de reflejar un poco esa, no sé cómo lo habrá seleccionado, no puedo, pero hay algo que vuelca, que trata de
me parece, de incluir del arte aborigen, tal vez más inspirado creo que en los incas o cosas así, o de los olmecas o del centroamericano, pero digamos que como buen latinoamericanista, digamos que él se sentía defensor de eso. Una cosa que lo caracterizó siempre era muy respetuoso de los aborígenes y las tendencias. Y en esas épocas comprarse un libro que era toda una odisea, libros en italiano o en inglés para conocer un poco lo que eran los incas. Se vinculó con antropólogos de la Universidad de Mendoza y de Tucumán para conocer las tendencias. Tenía una debilidad, mi viejo. Coleccionaba muchas cosas. Lo suyo era la escultura y todo el trabajo manual, y sobre todo con la piedra, que algunos amigos le decían, pero Miguel, hace cosas de madera, más chiquitas. Trabajaba mucho madera y me encantaban las cosas de madera que hizo, pero a él le gustaba la piedra. Tenía una destreza de manejar las formas y las técnicas. En la fundición, en la cera perdida, era el único que andaba por la zona. Él se embarcaba en obras que requerían mucho despliegue técnico, porque en eso manejaba muchos secretos. Tenía muchas habilidades manuales, sus herramientas cuando él tenía el taller de fundición en la casa, todas se las hizo él. Solo compró las máquinas que le hacían falta o algunas, pero todo lo que era la maquinaria para el proceso de fundición las hizo él mismo. Era casi un privilegiado de ver el fundido de bronce a la cera perdida, que él hacía en su taller porque él conocía mucho. Él se nutría a través de cartas de curiosidad y cartas con gente emblemática y que lo reconocieron, lo apoyaron. Por ahí se refugiaba en su taller y se ponía, pasaba horas leyendo y con eso después lo procesaba y lo vertía en las esculturas. Conocía muchas técnicas porque era un hombre práctico que para él no le limitaba o no le amilanaba. Él emprendía en la técnica, que ya la tenía de joven, pero él no tenía formación académica universitaria, diríamos, en artes, era un autodidacta, pero casi no tenía secreto todas las técnicas de escultura. La figura de Miguel Ángel Sugo está aún muy cercana a los principios de la Academia de Bellas Artes. Él hace un camino autodidacta en el que comienza a despojarse de ese lenguaje de Bellas Artes. Tenía una versatilidad, porque hacía tanto lo figurativo, acercado a lo común, como a lo abstracto. Y dentro de lo abstracto le encantaba incursionar con materiales. Él era quizás en ese momento también uno de los más entendidos en moldería. El molde que se hace en yeso, luego el armado, el vaciado. Todas sus cosas se las hacía él. Era muy ingenioso con las manos y bueno, con la cabeza también. Yo diría que en la época de Sugo, acá en San Juan, como ahora hay 2 o 3, 4, 5 talleres de artistas, escultores, no había casi. Era Don Miguel, era como un ícono de la escultura de esas décadas.
una persona de 37 años, joven, que encaraba la obra más compleja. Seleccionar la piedra, ir a buscarla. Obviamente los recursos venían con cuentagota, entonces para cumplir en tiempo y forma tuvo que ingeniársela. El Juan Jouffret, una cosa colosal, que con muy pocas personas él pudo hacer muy poca maquinaria, pero mover esos bloques de piedra e instalarlos, pegarlos. Le hicieron escribir el acta fundacional donde está la madre con el niño. Le hicieron hacer que copiar textualmente todo eso, esas letras que tienen que ser regulares y que tienen que quedar muy bien. Eso fue lo que más, por tedioso, lo había cansado. Los viejos y memoriosos se acuerdan que él estaba instalado en la Plaza de Concepción con una lona y algo así. E inclusive se hizo amigo de la policía y le dejaban dormir en la celda para presos, en la noche, claro. Entonces ahí dormí, le daba un desayuno y seguía trabajando. Y tuvo que salir a buscar personal idóneo. Dos de esos picapedreros, que se llama el término correcto, popular, vinieron de la ex Yugoslavia, en un pueblito muy cercano a Trieste. Esos dos picapedreros que vinieron, trabajaron, fueron mis tíos después. Mis tíos lo vieron tan en condiciones elementales que lo invitaban a comer. Uno de esos, me imagino, le había dicho, bueno, vamos a comer un asado, vení, vamos. Se fueron y ahí se conocieron, mi papá con mi mamá. Y surgió eso y yo aparecí, como dije, el día antes de la inauguración. En la etapa de mi infancia tengo muchos recuerdos sobre todo de las salidas al campo, a ir a buscar, como decía él, cosas de indios. Salíamos bastante, por lo que uno recuerda cuando es chico, como que íbamos a muchos lugares a pie de palo, a sonda, o iglesia, rodeo. Conmigo fue muy buena persona, a pesar de que yo era muy bandido. Hablábamos mucho. De noche compartíamos escuchar AM con radios de Uruguay, de Radio Carve, Radio Colonia. Y por ahí le entraba la nostalgia del Uruguay. Entonces íbamos a Uruguay para visitar los familiares y bueno. Muy, muy afectuoso conmigo. Nos juntaba unos cuantos en la casa, nosotros tres también, y otros chicos más o menos de la edad de nosotros, más grandes, y nos sentaba todos ahí, nos daba todos un poco de arcilla, un mosaico grande, y ahí cada uno tenía que hacer su obra de arte. Para mí, don Miguel, yo lo recuerdo mucho, porque no fue un vecino. Fue un hombre casi con una actitud paternal, ¿no? Por eso es que me ha quedado en el recuerdo como artista y como persona. Empezó a construir una figura respetable, que eso le valió después que le encargara el arquitecto muy vital en esa época, que era Ernesto Pupo, que hizo primero el hotel, ahora la legislatura, pero en su momento el Eva Perón y Sussex. Además le encargaron hacer la iglesia de Desamparado. En los dos edificios emblemáticos
Pupo le pidió a mi papá que hiciera el friso de la legislatura, que está ahora en la legislatura, y el frontis y el altar de la iglesia de Desamparado. También dentro de la producción de este encuentro entre estos dos artistas, encontramos la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. A partir de la necesidad, de la urgencia de la comunidad de encontrar un espacio en el cual congregarse, donde pudieran congregarse los fieles, se llama a concurso el edificio en el año 49 y a partir del año 50 comienzan las obras. La impresionante escultura de Juan Cufré, el escudo que está en la legislatura aún hoy nos explican cómo montó ese tremendo friso y que se mantuvo a través del tiempo, además con todas las figuraciones y los significados. Va a ser el edificio en el que va a poder el escultor Miguel Ángel Sugo desarrollar una pieza mural de importantes dimensiones, de 40 metros cuadrados, en la que podemos encontrar la historia, el relato de la historia de la provincia. La clave de lectura de ese mural es, como se hace en los estratos geológicos, desde abajo hacia arriba. Entonces podemos encontrar 3 niveles de lectura en el que vamos a encontrar un nivel superior donde ya está presente el momento de la reconstrucción, y el mural remata con la figura del ave fénix. Era una escultura muy americanista, muy monumental, aún en ciertas esculturas de tamaño natural, ¿no? Figuras potentes que hablaban muy fuerte con el espacio. Si tuviera que elegir obras de mi papá, tal vez no sea una, que me gustaron, tengo la suerte de que me las regaló en vida él. Acá hay una raíz de un pino que él, siempre que estábamos en Uruguay, después de las tormentas, iba a la playa a buscar cosas que tiraba el mar y se ponía a trabajarlas, y bueno, de acuerdo a lo que quedaba de esa madera, él iba dándole forma. Acá estaba ya trabajando, gracias a, primero entró para conseguir un puesto seguro en Obreros del Porvenir, y después lo llamaron, y el ingeniero Toro tuvo mucho que ver para instalarlo en la escuela industrial. Ahí estuvo a cargo de los hornos de fundición que había. Lo querían mucho en la escuela industrial y bueno, y en la Universidad de Cuyo también. Cuando a veces fundía, él se traía gente que había formado allá en Mendoza y venían y lo ayudaban acá, porque necesitaba gente que supiera ese trabajo. No era muy partidario de lo abstracto en la escultura, pero las obras que hizo abstractas, que al último, diríamos, se compenetró de eso, impresionante. Obras, por ejemplo, en piedra que le introducen el espacio adentro. Eso es dificilísimo hacerlo, ¿no? Huecas, ¿no? Por tallado. Más allá de que su figuración puede gustar o no, pero esas, como todo en el arte, son posturas subjetivas, son escuelas, que fuera más naturalista, menos naturalista, etc. Pero sí, su presencia potente como escultor era muy importante. El legado es el testimonio que ha sido con las últimas, que es un gol a los 21 años, en las muestras de reconocimiento que se llevaron a cabo, es lo tangible de la obra, y que cuando han visto mucha gente que venía de fuera a las exposiciones en la Alianza Francesa y en el Museo Franklin Rawson, se quedaban
sorprendido de la expresividad plástica de una cosa tan difícil como es la escultura, y los que lo conocieron lo reconocen todavía como un modelo, como persona a seguir. Mi papá como legado creo que para la provincia ha dejado, muchas obras. Lamentablemente eran obras por encargo, no eran creaciones de su creación propia. Ha dejado un testimonio de obras como la de la Plaza de Concepción, un monumento, que no existe un monumento en piedra de esa magnitud acá en San Juan. El aporte de Miguel Ángel Sugo a la provincia hay que entenderlo dentro del contexto de la reconstrucción de la ciudad devastada por el terremoto del 44, la necesidad de comenzar a conformar la ciudad desde mega obras, donde podemos entonces entender la escultura de la Plaza de Concepción del escultor Miguel Ángel Sugo, pero también la participación con el arquitecto Ernesto Pupo en el edificio de la legislatura provincial y en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Ese amor por el arte improductivo económicamente, que uno tiene que sacrificarse para lo más que pueda para entregar lo mejor, para una cosa que se va perdiendo desgraciadamente, que es la emoción, la sana emoción. Yo creo que el legado más que dejó ha sido su capacidad de trabajo y su honestidad. Una persona que jamás se trató de aprovechar de nadie, se habrán aprovechado de él seguramente. Y a nivel personal me dejó, diríamos, todos esos conocimientos que él los volcaba muy desinteresadamente, en el sentido de que me asesoraba y de una manera muy amable. Siempre era muy afectuoso. Salí de segundo grado, de una primaria perdida en el campo, a llegar a ser reconocido como uno de los más destacados escultores de acá de San Juan. Y no solamente eso, una de sus obras, quizás la más emblemática, que es el monumento a Juan Jufré, ha sido declarado monumento histórico de la República Argentina, junto al Sarmiento que está enfrente al ex Hotel Nogaró. Digo, una provincia como San Juan que tenga dos monumentos históricos es una cosa muy valiosa para estudiar. El mundillo, diríamos, artístico sanjuanino, no tenían así como, para ser sincero, no era de su entorno, ¿no? Pero la presencia de Sugo para mí, en lo escultórico, antes de que surgieran nuevas figuras acá en San Juan, era el más importante. Yo creo que lo que más y que nos dejó a los tres hermanos que éramos, fue eso del respeto por el trabajo, por el lugar de trabajo. Un humilde trabajador de la estética, que lo hacía con el fin de servir y llenar esos espacios de emociones que nos ayudan a vivir. Estoy orgulloso de mi viejo.